Mi nombre es José. Vamos a tener una exposición o una presentación sobre la norma ANSI Z359.2. ¿Qué son requisitos mínimos de un programa comprensivo para la protección contra caídas? Hay algunas etapas, vamos a hacer una hora de los requisitos que nos dice ANSI. Hay un pequeño break donde vamos a aprovechar para absolver algunas consultas que tengan referente al tema. Y así, ¿no? Seguimos con la siguiente hora y podemos absolver algunas consultas también igual, ¿no? Relacionados al tema, ¿no? Hay muchas medidas de seguridad en protección contra caídas. No es que uno va a encontrar todas ellas en esta norma, ¿no? Al menos en esta sección. O sea, existen varios artículos o capítulos y no es que vamos a revisar todos, solamente vamos a revisar una parte de la normativa Z59.2, que son requisitos para un programa de protección contra caídas. La ANSI, como ven en las siglas, es la American National Standard Institute, es una entidad americana, ¿no? Que fue, o que inició en el año 1918, un grupo de organizaciones dedicada a la rama de la ingeniería, ¿no? Al inicio, pues, no se llamaba ANSI, ¿no? Tenía las siglas de AESC, ¿no? De lo que es el estándar, o mejor dicho, el American Engineering Standard Committee, ¿no? Después, en el año 1928, cambió a ASA, ¿no? La American Standard Association. En el año 1966, ¿no? También igual, ¿no? Sufrió alguna serie de cambios, ¿no? USASI, ¿no? Y finalmente, en el año 1969, ya es las siglas como la conocemos, ¿no? El Instituto de Estándares Americano, ¿no? O sea, la National Standard Institute, en el cual tienes varias medidas para diferentes ámbitos, ¿no? Varias actividades, ¿no? Puedes ver el tema de protección contra caídas, espacios confinados, herramientas, trabajos en caliente. O sea, tienes muchas secciones o normativas referentes. Lo que vamos a ver es una parte de ANSI, ¿no? Que es la punto 2. Si uno quisiera ver, por ejemplo, el tema de arneses, tendríamos que revisar la punto 11. En esta norma o en esta parte no vas a encontrar medidas específicas, son medidas generales en el cual se parecen mucho a un programa de seguridad, en el cual te va a pedir una política de seguridad, te va a pedir el tema de inspecciones, el tema de la auditoría, la revisión por la alta dirección, se parece mucho a un sistema de gestión basado en ISO, por ejemplo, ¿no? Tiene muchos elementos similares, ¿no? Entonces, información específica no vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es cuáles son los requisitos para tener yo un programa de protección. Es como tener un sistema de gestión de seguridad, pero específico para el peligro de trabajos en altura, ¿no? Algo así. Bueno, acá tengo las diapositivas. Está un poco la descripción de la empresa, Mindercode, ¿no? Acá también tenemos la norma. Bueno, como ANSI es una entidad privada, ellos pueden dar la norma gratuitamente, pero en este caso la norma tiene un costo, ¿no? O sea, uno tiene que comprar el estándar. Puedes comprar todas las secciones o por capítulos, como se dice, ¿no? La punto 2, la punto 11, punto 9. Tiene un costo, ¿no? En dólares, ¿no? Y te lo mandan en PDF.
Si usted quisiera tener información gratuita, podrías consultar la OSHA, ¿no? La OSHA es del gobierno americano, es una entidad que pertenece al Estado americano y es libre, ¿no? Usted puede entrar a la página de OSHA y podría tener esa información, que es muy similar a ANSI, ¿no? ANSI, como toda entidad privada, hace inversión, hace desarrollo y crea estas normas en base a ciertos accidentes que han pasado, lo han analizado, estadísticas de seguridad, y lo que hace OSHA es tomar justamente esta información de ANSI, ¿no? Es por eso que es muy similar las medidas que tiene OSHA y ANSI, ¿no? Suele ser una norma de referencia para muchos países inclusive, ¿no? O especialmente pues para el Estado americano, es una entidad americana. Pero también en otros países suelen tomarla de referencia, ¿no? Y en nuestro caso no es la excepción. Acá en Perú también podríamos tomarla de referencia, podría haber alguna normativa, inclusive obligatoria, algún reglamento que podría sacar información de ANSI, ¿no? Si es una entidad privada, usted trabaja en el sector privado, también podría tomarla como referencia si es que quiere tomar ciertas medidas de protección o quiere tener un programa de protección contra caídas. Acá tengo unas diapositivas, Edgar, que no las tenía. Que son, creo que es... no, acá unas diapositivas que no las tenía, ¿no? Sale información de la norma cómo adquirirla, parece. Requerimientos para... y está aquí, bueno, no está la parte de... Ah, ok. ¿No? Una parte introductoria parecía, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, en la diapositiva tengo qué es ANSI, ¿no? Como les mencionaba al inicio, ¿no? Que tiene toda una historia desde 1918 y ha ido cambiando de siglas, ¿no? Era una asociación de ingenieros al inicio, ¿no? Como dice ahí, es de carácter voluntario, o sea, no es, ni siquiera en Estados Unidos es obligatorio, ¿no? Es una norma que lo podemos tomar de referencia. Lo que es obligatorio sí sería los estándares de OSHA, ¿no? Sería como el Ministerio de Trabajo que tiene sus normativas, ¿no? O algún reglamento nacional. Para acá también dice quién es el ASSP, ¿no? Es la Sociedad Americana de Profesionales de Seguridad, ¿no? La American Society of Safety Professionals, ASSP, en las siglas, ¿no? Es una asociación mundial de profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo. Brindan educación, defensa, desarrollo de estándares y una comunidad profesional de sus miembros, ¿no? Con el fin de avanzar en sus carreras y en la profesión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ANSI no está sola, ¿no? O sea, siempre está en agrupación con otras entidades, ¿no? Entonces, cuando saca una norma, a veces tú vas a ver otra entidad más, ¿no? No siempre ANSI está sola. Trabajan en conjunto, ¿no? Es por eso que vas a ver un escudo ahí. Acá está una descripción de qué es Minercode, ¿no? Es una empresa consultora peruana, ¿no? Que se dedica a la asesoría, capacitación y entrenamiento en seguridad en el trabajo, ¿no? Salud también en el trabajo, ambiental, calidad. O el HSQ, ¿no? Un término en inglés. Gestión humana y gestión empresarial. Bueno, una descripción de mi persona. Yo me dedico a la parte de capacitación y entrenamiento en varios temas relacionados a protección contra caídas, ¿no? Dentro de lo que es la protección contra caídas tienes pues varias formas de trabajar. Puedes trabajar en andamios colgantes, andamios soportados, puedes trabajar con plataformas elevadas, puedes trabajar con escaleras, puedes trabajar suspendido,
suspendido colgado de cuerdas con una silla, ¿no? Entonces hay varias maneras de poder tener una actividad en altura con diferente equipo, ¿no? Entonces cada una de estas actividades tiene unos estándares, ¿no? Que algunos de ellos lo vamos a encontrar en ANSI y otros son más específicos que tendríamos que ver a otra entidad para poder tener mayor información. Dentro de lo que es la formación americana, por ejemplo, se considera los cursos de persona autorizada, persona competente y persona calificada, ¿no? Que también lo describe en las secciones de ANSI, y por eso no voy a detallar un poco esto, porque eso lo vamos a ver justamente en las secciones de ANSI, en la punto 2 que estamos viendo, ¿no? Bueno, hay también algunas consultas que podamos tener. Este es, digamos, como el temario, el contenido de la norma, ¿no? Hay alcance, objetivo, aplicaciones, excepciones e interpretación. Definiciones, políticas, compromisos, capacitación, procedimientos, eliminación y control, dice acá, ¿no? Entonces, cada uno de eso va a ser desarrollado. Ahora, la normativa usted la puede adquirir, la puede descargar de alguna manera, si es que realiza algún tipo de pago, ¿no? O sea, compra la norma. Entonces, la norma está ahí, ¿no? Usted la puede leer, revisar, ¿no? Pero a veces puede ser que no la interpretemos como debe ser, ¿no? O tengamos dudas en la interpretación. Es lo que queremos acá, ¿no? Tratar de interpretar algunos lineamientos que tiene ANSI. Hay procedimientos de rescate, inclusive acá, investigación de incidentes, evaluación de la efectividad del programa y algunas normativas de referencia. Bueno, acá en el alcance, ¿no? Objetivos y aplicaciones. Bueno, acá dice la norma en consideración define pautas y requisitos necesarios para la administración de un programa. Como le decía al inicio, es como que usted va a hacer un sistema de gestión de seguridad y necesita una política, necesita procedimientos, el IPER, un control de equipos, investigación de accidentes, incidentes, inspecciones, auditorías, revisión de la alta dirección, una mejora continua. Esos son varios elementos que se tienen en un programa de seguridad industrial, ¿no? Acá también es lo mismo, solamente que es más específico para el tema de altura o de trabajos en altura. Ahora, si el proyecto es de envergadura, donde tienes muchas actividades relacionadas a trabajos en altura, puede ser que uno desarrolle todo este programa, ¿no? Pero a veces puede ser que sea solamente ciertos trabajos puntuales y tengas el sistema de gestión más general, ¿no? Y solamente tengas procedimientos para cada actividad y no desarrolles en sí una actividad única. Dice, el desarrollo, implementación y administración de un programa comprensivo para la protección contra caídas constituye los métodos más efectivos para identificar, evaluar, eliminar o controlar los riesgos de caída por medio de la planeación, ¿no? Entonces, como ven, es específico para el tema de caídas. Esta norma cubre la jerarquía de protección contra caídas, incluyendo la eliminación de los riesgos que la producen, ¿no? Ahora, en la traducción, porque esta norma está traducida al español, ya viene, no es que nosotros la hayamos traducido, ya viene ya, como se dice, original traducida, tiene muchos errores a veces en la traducción o en la interpretación, ¿no? Por lo general, nosotros lo que hacemos no es eliminar riesgos, es eliminar peligros y minimizar riesgos, ¿no? Es por eso que cuando yo lea esta norma o algunas partes, van a ver que en la interpretación o en la traducción tiene ese error, ¿no? Como lo que está acá, ¿no? O sea, nosotros no eliminamos riesgos, eliminamos peligros, ¿no? Y como les decía, esta norma ya viene así, ¿no? Ya viene traducida.
Eso pasa siempre en las normativas a veces, ¿no? Cuando es traducida, no siempre el original es, o la traducción no es igual que el original. Por eso se recomienda revisar siempre la norma original, ¿no? Y la original pues está en inglés, ¿no? Pero es mejor revisar la original que la traducción, ¿no? Así sea una traducción de la misma entidad. Dice, los requisitos y pautas de esta norma no aplican a la industria de la construcción. Ahora, ¿por qué no aplica a la industria de la construcción? Porque hay otra norma ANSI para construcción, que es la A10 de construcción y demolición, ¿no? Que tiene otro equipamiento, tiene otro proceso más dinámico, ¿no? Pero no significa que no puedas usarla o no puedas tener un programa, ¿no? Simplemente que estos requisitos de ANSI Z359 está más enfocado para un proceso continuo como lo que tienen las industrias, ¿no? Y no un proceso tan dinámico como es la construcción, que podrían usar otro tipo de equipos, como por ejemplo las escaleras, ¿no? Que no lo vamos a encontrar, al menos no tan desarrollado en esta norma. Las variantes de esta norma solo se permiten en caso de que su reglamentación no sea aplicable, a menos que tengas una reglamentación de tu país, ¿no? Que está no guarda concordancia con esta norma, no podríamos aplicarla, ¿no? De repente en tu país el estándar para trabajar es 1 metro, ¿no? O sea, a partir de 1 metro ya hay que tener cierta protección. En cambio, en la normativa americana, el estándar es de 1,20 m y de 1,80 m, ¿no? O sea, de 4 pies, de 6 pies, dependiendo la actividad que hagas, ¿no? Entonces, uno no puede ir pues, en contra de la reglamentación de cada nación, ¿no? Entonces, ANSI trata de advertir eso, ¿no? O sea, acá hay ciertas medidas, pero eso no puede ir en contra de la reglamentación de cada nación. Vamos a ver acá un poco de las definiciones, ¿no? Dice, para encontrar las definiciones y términos usados, hay una sección de ANSI, que es la .0, ¿no? Lo bueno del ANSI Z359.0, que es libre, o sea, es gratuita, ¿no? Al menos la .0 y la .1, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar definiciones y nomenclaturas. Después tienes la política, que siempre en todo sistema de gestión te van a pedir que tengas una política, ¿no? Que es el compromiso que tiene la alta dirección frente a los terceros y a su propio entorno, ¿no? Una política, estoy hablando de una política de seguridad, ¿no? Que es un compromiso. Unos lineamientos genéricos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no podemos hacer y a qué nos comprometemos a cumplir. Dice, las empresas deben desarrollar e implementar un marco de política que establezca los objetivos generales, ¿no? Y lineamientos que permiten el desarrollo de un programa. Incluyen, ¿no? Los empleadores deben proporcionar los recursos necesarios, ¿no? Eso, digamos, también está en muchas legislaciones locales, ¿no? Igual que acá en Perú. Todo el equipamiento es proporcionado por el empleador. Estamos hablando de una empresa, ¿no? Una empresa formal, ¿no? Entonces, no es dable, inclusive iría en contra de la legislación, que cada operario o cada trabajador sea obligado a comprar sus propios equipos de protección, ¿no? Tanto acá en ANSI como en nuestra legislación, el que debe proporcionar todas las facilidades de equipamiento de protección, y no solamente del tema de altura, de cualquier tipo de actividad, es el empleador. El empleador debe proporcionar el equipamiento. No le puedes descontar inclusive, ¿no? O sea, yo te entrego este equipo y si se rompe te voy a descontar, ¿no? Si se rompe es porque tiene ciertas situaciones, ¿no? Puede haber un daño de fábrica, no sé, o sea, no puedes establecer eso, ¿no? O te voy a descontar poco a poco ya que te he dado esta herramienta. Todo eso debe ser entregado. Eso no le pertenece al trabajador, le pertenece al empleador, ¿no? De alguna manera es prestado, por decirlo, ¿no? Pero no debe ser obligado a que cada operario compre de alguna manera algún equipo, ¿no? Dice, deben designar un director del programa. También dice que debes tener a alguien a cargo del programa, ¿no?
alguien con cierto conocimiento y jerarquía, ¿no? Es un término que emplean el director del programa. Después del director del programa puede haber otros funcionarios de menor rango y responsabilidad, pero el director es como el gerente, ¿no? El que va a estar a cargo de que todo esto se implemente. Deben identificar y documentar los riesgos de caída y eliminar o controlar cada uno de ellos, ¿no? Bueno, al momento de indicar que hay una identificación y documentar, hay que comenzar a hacer lo que comúnmente uno conoce como los IPER, ¿no? Hay que ver las actividades, identificar los peligros y utilizar alguna metodología, ¿no? No lo dice expresamente, pero es una manera de demostrar esto, ¿no? Si uno quiere identificar y documentar, pues hay que tener algún tipo de metodología IPER, ¿no? Para poder tener las medidas de control de esa actividad. Para controlar los riesgos de caída en cada lugar en que se tenga funcionando sistemas de protección contra caídas, para estos eventos los empleadores deben desarrollar y mantener procedimientos, ¿no? Entonces, en conclusión, usted debe tener procedimientos específicos para cada actividad. Si usted va a trabajar con escalera, pues tendrá un procedimiento para trabajar con escalera, cómo se transporta, cómo se iza, cómo se engancha, cómo se ancla, cómo se asegura, ¿no? Si usted va a trabajar con plataformas elevadas, igual, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para que uno pueda operarla? ¿Qué certificación debe tener? ¿Cuánto dura? ¿No? Cómo debe trasladarse, en qué pendiente, debo asegurarlo con algún perímetro, todo eso debe estar descrito, ¿no? Para cualquier actividad relacionada a altura, debe haber algún procedimiento específico, ¿no? Si yo voy a trabajar suspendido, también debe haber un procedimiento para poder trabajar suspendido. Dice, los empleadores deben informar al personal autorizado para realizar trabajos en altura cerca de cualquier riesgo predecible de caída antes de que dicha persona se vea expuesta, ¿no? Una manera es justamente la información o la capacitación que debe darse al personal, ¿no? Tanto de los peligros y de las habilidades que debe tener, ¿no? Si no tiene esas habilidades, debería pues formarse en esas habilidades para que pueda hacer el trabajo. Tenemos más de los empleadores, ¿no? ¿Qué debe hacer un empleador, ¿no? Es el dueño de la operación, el dueño de la fábrica o el encargado de la empresa, ¿no? Ah, no, empleadores. Ese es justamente lo que les digo. Y otra es el personal que trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos sobre los empleadores? En lugares que se presentan riesgos de caída y sean de propiedad o estén operados por el empleador, siempre que se debe entregar a los trabajadores autorizados para realizar los trabajos en altura. Entonces, es un término que usa mucho ANSI, inclusive ANSI va a describir las responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? El primero que menciona es el autorizado, ¿no? Es el empleado autorizado o la persona autorizada. Es la que básicamente trabaja. Ahora, ¿qué debe o qué responsabilidades debe tener, ¿no? Dice, debe tener conocimiento práctico de las regulaciones y normas vigentes de protección contra caídas, ¿no? En nuestro país, ¿no? O sea, en Perú, la normativa que hace referencia a protección contra caídas o trabajos en altura es muy pobre, ¿no? Bastaría, que sería pues, unos 10 minutos y nos desarrollamos toda la normativa peruana, ¿no? Ya 15 minutos, ¿no? Entonces es muy pobre en realidad. Entonces se requiere que tenga mucho más conocimiento, ¿no? Que lleve al menos pues varios cursos, ¿no? Relacionados a ese tema, ¿no? Podría llevar un curso de persona calificada, persona competente, pero es el director del programa. O sea, no es la persona competente ni es la persona calificada, pero necesitamos que tenga más conocimiento sobre este tema para que pueda administrarlo, ¿no? Para que te pueda tomar decisiones. Después tiene la responsabilidad de asesorar y orientar a los gerentes de otras áreas o empleados y otros departamentos, tales como compras, ingeniería y recursos humanos, ¿no? Entonces, él como, no dice que sea gerente acá, pero es de la más alta dirección, ¿no? Un superintendente también podría tener ese término, ¿no? Entonces, como tiene ese conocimiento, tiene un peligro, ha identificado ese peligro y tiene una medida, y esa medida a veces conlleva la compra de un equipo, él tiene que demostrar que esa compra es la adecuada, ¿no? Tiene que hacer las recomendaciones técnicas de ese equipo,
¿no? Y dónde lo puede adquirir y de qué forma podría llegar y cómo se podría usar, ¿no? Entonces, por eso es necesario que la persona que se encarga del programa o el director tenga estos cursos más avanzados en protección contra caída, ¿no? Como son el de persona competente y persona calificada. Después dice definir y asignar los deberes y responsabilidades, ¿no? En el presente estándar a personas que estén entrenadas y capacitadas. Bueno, él va a definir quiénes van a ser las personas competentes, que son generalmente las que supervisan, y las personas calificadas, que son los que instalan de alguna manera cierto equipamiento. O hacen algún análisis o ingeniería para la protección de las personas, como por ejemplo las líneas de vida, ¿no? Las líneas de vidas son diseñadas e instaladas por personas calificadas, ¿no? Su formación suele ser más días, ¿no? Para que pueda tener todos esos requisitos que establece ANSI. ¿Qué más tenemos? Tienes varias responsabilidades del director del programa, ¿no? Elaborar e implementar un procedimiento, o sea, él también se encarga del procedimiento, o podría liderarlo, podría encargarle a otro especialista más, pero él es el responsable de revisarlo finalmente, ¿no? Elaborar en cada localidad en la que se tenga implementado sistema de protección contra caída procedimientos de protección, ¿no? Y rescate también, ¿no? Porque siempre debemos cerrar todo el ciclo. No solamente tenemos medidas en caso, de protección contra caídas, sino también en muchas situaciones la persona queda colgada y hay que sacarla, ¿no? Porque el arnés crea una presión en las extremidades, se conoce como síndrome del arnés o síndrome de shock ortostático, y la persona finalmente puede fallecer también. En promedio hay que sacarlo en 15 minutos, menos de 15 minutos, es en promedio, pues podría ser menos o más, y para eso necesitamos también un procedimiento de rescate. Bueno, sigamos con el director del programa, ¿no? Dice, suministrar o garantizar el suministro de programas de entrenamiento específico para todas las personas autorizadas, competentes y calificadas, dice, ¿no? Entonces, él tiene que definir qué es una persona autorizada en nuestra organización, una competente y una calificada, y de acuerdo a los peligros que tengas, pues vas a tener que definir ciertos roles o responsabilidades, ¿no? Muy aparte de lo que indique ANSI. O comprobar que dichas personas tengan la capacitación. Ahora, una manera práctica de poder cumplir con este estándar o que yo pueda demostrar que es una persona autorizada, es una persona calificada o persona competente, ¿no? Sin llegar al tema de ser juez y parte, porque tú podrías armar un curso y, no sé, unas horas, y ya lo designo como persona competente o calificada, ¿no? Entonces uno podría tener problemas en la auditoría, ¿no? Inclusive de accidentes, si es que hay una investigación y la causa es un tema de conocimiento, ¿no? Una manera práctica es que las personas que tú necesitas, ¿no? Como las personas autorizadas, las que van a trabajar, pues lleven un curso y de preferencia que sea externo, ¿no? Si necesitas que la persona supervise estas actividades, pues que lleve el curso de persona competente. Igual manera que sea externo, ¿no? Y si tienes algunas instalaciones que hacer, colocar líneas o algún sistema de anclaje, pues que lleve el curso de persona calificada, donde se hace mucho énfasis al tema de instalaciones y anclajes, ¿no? Entonces, de esa manera, si lo haces externamente, tú estás demostrando que esa persona están certificadas, ¿no? Y no lo has hecho tú, lo ha hecho una empresa, una entidad reconocida, ¿no? Que se dedica a eso, ¿no? Se dedica a certificar este tipo de capacidades, ¿no? Autorizada, competente y calificada, ¿no? Eso es lo que se hace generalmente en las empresas, ¿no? De esa manera también reduzco el riesgo por un tema de conocimiento, ¿no? Porque si no haces una buena supervisión, o sea, no conoces el tema, obviamente pues el riesgo se nos va a incrementar. Participar en todas las investigaciones e incidentes relacionados, ¿no? Ese es el que lidera, ¿no? Un grupo, ¿no? de personas para hacer la investigación en caso de que se produzca algún incidente o accidente, ¿no? Y la idea, igual que como todo programa de seguridad, en la parte de investigación no es encontrar culpables, sino es saber qué causó el incidente y poder corregirlo con alguna medida o equipo.
Medir y estimar la efectividad del programa también, ¿no? De protección contra caídas, sometiéndolo a valoraciones periódicas, ¿no? Esa es la mejora continua, pues, ¿no? O sea, yo tengo toda una serie de actividades y hay que ver en qué porcentaje estamos avanzando esas actividades, ¿no? De haber una manera de medirlo en el tiempo, ¿no? De poder tener algún tipo de satisfacción, algunos indicadores, ¿no? De avance. Eso se maneja mucho en los programas de seguridad. ANSI no te dice cómo lo vas a hacer o qué formato vas a usar, ¿no? Simplemente dice, tienes que ver la manera de que eso se mida, ¿no? De que esas metas o actividades se estén cumpliendo y en qué porcentaje de avance, por decir, estamos en el año, ¿no? Eso se hace en seguridad. Después tenemos acá algunas responsabilidades y también el concepto de persona calificada, ¿no? Como dice la norma, dice, la persona calificada tiene como responsabilidad apoyar el programa de protección contra caídas. Las áreas de conocimiento deben incluir el diseño, o sea, es una persona que puede diseñar, ¿no? Un sistema de líneas de vida horizontal, análisis estructural, cálculo de fuerzas de impacto y distancias de seguridad, pruebas, certificación de anclajes, métodos de control, selección de equipos y sujeción a las normas y estándares pertinentes, ¿no? Entonces, tiene varias responsabilidades muy importantes. Estas personas calificadas o certificadas como persona calificada, los cursos suelen durar varios días, ¿no? Por lo general duran entre 4 o 5 días, ¿no? Porque te da una serie de actividades que tienes que cumplir, ¿no? O sea, hacer cálculo de estructuras, instalación de equipos, ¿no? Toma cierto tiempo. Es por eso que estos cursos, inclusive hacer pruebas de anclajes, como lo dice ahí, toma cierto tiempo, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa de entrenamiento y quiero cumplir con todo esto, tengo que programar todas estas actividades y suele durar varios días, ¿no? Más o menos un curso de persona autorizada suele durar, no lo dice ANSI, no lo dice OSHA, sino que las empresas de entrenamiento tienen que cumplir con todos estos parámetros que nos da la norma. Una persona autorizada suele durar 8 horas, ¿no? Podría ser 6 de repente horas académicas, pero más o menos un día, ¿no? Una persona competente puede durar entre 2 a 3 días, ¿no? Y una persona calificada suele durar entre 3, 4, inclusive 5 días, ¿no? En promedio suele durar 4, ¿no? Si hacemos una estadística de las empresas que dictan cursos, en promedio más o menos son 4 días de entrenamiento, si es que es el curso de persona calificada. Y te enseñan toda esta gama que he mencionado, ¿no? El tema de anclajes, instalación, inclusive las pruebas que se hacen y cómo es el diseño. Ahora, el diseño entre comillas, ¿no? Porque en realidad los equipos ya tienen un diseño, pero tiene una interpretación para el momento de instalarlo, ¿no? Entonces, hay unos gráficos, unos cuadros que uno tiene que interpretar, ¿no? La cantidad de personas, la ¿De regreso, deformación que Ica? sufren estos equipos, y necesitas cierto conocimiento también Ah, teórico en materia de esfuerzo, de física, ¿a qué para altura? poder interpretar estos gráficos que te dan los equipos o los Pero en fabricantes. la tolva no te van a parar. No es que uno va a Claro, nosotros construir venimos el de dos equipo nomás. y va a Las soldar, restricciones no, de no es la lo que te norma, ¿no? conviene, pero hay que interpretar toda la información, la data que tiene No lo técnica. saco ¿cómo se llama? En la tolva lo Pues el que saco hasta más afuera, pues. debe hacer la persona Ah, ya calificada. quería ganar el tiempo. Es la encargada, persona que encargada o calificada debe tener conocimiento de las Me normas comentan que esto ha sido cantera, que dice. aplican en la protección Esto ha contra sido caída. cantera, dice. Hay unas muchas secciones en el cual pues van a revisar la normativa, tanto nacional, van a revisar la ANSI, van a revisar su contraparte en OSHA, ¿no? Entonces, en la capacitación van a revisar todo eso, ¿no? Principios de ingeniería, características obligatorias para equipos y sistemas de protección específicamente que estén implementados en la empresa y en el que trabaja. Van a revisar las hojas técnicas de los equipos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? Y van a, obviamente, pues, a hacer la instalación también, ¿no? Dicha persona, dice, ¿no? Seguimos con la persona calificada. Dicha persona debe supervisar el diseño, selección, instalación, inspección de los anclajes, dice, ¿no? Y las líneas de salvamento horizontales, ¿no? Y también incluye las verticales. Y bueno, las verticales son más sencillas, ¿no? Es ponerlo nada más y ajustar. Las horizontales sí tienen más detalle porque tienen una deformación, una deflexión, y hay que ver cuánto se deflexiona,
depende de la cantidad de personas, hay que interpretar los cuadros y gráficos. Cuando se está supervisando el diseño, instalación o selección de un anclaje para la contención de una caída, la persona calificada debe calcular las fuerzas que se generan en este caso, dice, ¿no? Su carga total y la desviación de un sistema de anclaje, el impacto sufrido por los miembros estructurales a los cuales el sistema de contención está conectado. Una persona calificada tiene que ver para cuántas personas voy a colocar una línea, qué límites tiene, qué anclaje es el más adecuado, en qué zona debo colocar los anclajes. La manera de certificar esos anclajes es probar si es que esa estructura resiste al menos lo que indica el fabricante y mucho más. A veces no hay forma de probarlo, ya que consultar con la estructura en sí, ¿no? Con las dimensiones de la viga, de la columna, que suelen ser mucho más que los requisitos mínimos de anclaje, ¿no? Pero eso hay que interpretarlo también. Y en el peor de los casos, pues consultarás al mecánico o al civil que me diga cuánto resiste esa estructura, ¿no? Puede ser una estructura ligera, en los últimos pisos, por ejemplo, se pone estructuras ligeras, y de repente no cumple el requisito mínimo de resistencia de anclaje, ¿no? O de repente sí, estoy dudando porque es una estructura ligera, ¿no? Entonces tendría que hacer la consulta con el estructural, con el civil, con el mecánico, por ejemplo. Entonces, sigamos con la persona calificada, que hay un montón. Esta persona debe participar en la investigación también, conoce, sabe de temas relacionados y también participa, ¿no? En realidad participa mucha gente, ¿no? Los que están involucrados, testigos, la persona calificada, la persona competente, ¿no? Obviamente, pues lo lidera el director, ¿no? Que sería el gerente, o el jefe de seguridad, ¿no? También debe reunir los requisitos de calificación de una persona competente. Es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que sea una persona que ya ha trabajado en estos temas, ¿no? Ha sido una persona autorizada y ha ido creciendo poco a poco. Después lo han hecho supervisor, ¿no? Ha llevado el curso de persona competente, ha trabajado también buen tiempo y después ya requieren que él también haga ciertas pruebas, ciertas instalaciones y lo mandan al de persona calificada, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿no? Que siga ese proceso, ¿no? Pero a veces, pues, es nuevo y lo mandan de frente a persona calificada y un poco que se pierde, ¿no? Porque no ha trabajado nunca en altura, ¿no? Pero tiene la certificación, pues es muy hábil, muy estudioso y tiene la certificación. No es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable es que las personas, al menos las que son personas calificadas y competentes, tengan cierta experiencia. Eso va a depender del director. El director de la empresa es el que va a designar, ¿no? Bueno, tú ya tienes buen tiempo acá, ya conoces la actividad, ya tú te vas al curso de persona competente y después te vas al de calificado, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Es lo que se recomienda. Bueno, ya hemos terminado con persona calificada que tenía bastantes requisitos de instalación, ¿no? Después tenemos acá el de persona competente. Vamos a ver qué nos dice la persona competente. Dice, la persona competente debe ser responsable de la supervisión, implementación y seguimiento inmediatos del programa. Entonces, el programa tiene una serie de actividades. ¿Quién es el encargado de que eso se cumpla, se haga el seguimiento? Pues la persona competente. ¿Quién es el encargado de supervisar? Bueno, la persona competente, ¿no? Podría ser de repente un capataz, un supervisor de operaciones, ¿no? Pero ese es el que tiene cierta autoridad, ¿no? Dice, la persona competente debe tener conocimientos y capacitación sobre las normas que aplican a la protección contra caídas, sus estándares, equipos y sistemas, ¿no? Características obligatorias para equipos y sistemas de protección contra caídas, implementados por la empresa en que trabaja, ¿no? Ya una manera de demostrar eso, pues, lo envías al curso, pues. Y hay un curso de persona competente, no sé, puede ser en el país, puede ser en el extranjero, en otros idiomas, no sé, depende de la habilidad del que quiera llevar, ¿no? O del que van a enviar. Entonces, son varios días de formación, ¿no? En promedio, casi las empresas de formación te dan 3 días, ¿no? No vas a instalar, ¿ah? Por lo general, una persona competente, o harás unas instalaciones básicas, no llegarás al detalle de anclajes, por ejemplo, ¿no? Algunas instalaciones básicas puede ser. Pero más que todo van a revisar la normativa y la interpretación de la norma, ¿no? Y las medidas concretas, porque necesitas el conocimiento para supervisar. Y se tocan muchos temas también,
¿no? Se tocan el tema de escaleras, andamios, plataformas elevadas. O sea, hay más temas en los cursos de persona competente, ¿no? Porque no solamente vas a supervisar una cierta actividad con un cierto equipo, se puede supervisar varios tipos de actividades, ¿no? Es por eso que en los de persona competente se tocan varios temas y se profundizan también esos temas, ¿no? En cambio, en el de persona autorizada es más básico, ¿no? Es más básico, ¿no? No hace mucho de énfasis en la interpretación de la norma, por ejemplo, ¿no? Más que todo es el conocimiento de los estándares y de equipos y el cumplimiento que debe tener. Entonces vamos a revisar acá qué más dice de la persona competente. Dice, la persona competente debe realizar un estudio sobre los riesgos de caída. ¿Cómo lo demuestro? El IPER, ¿no? Hago un estudio, una identificación de los peligros, ver qué medidas básicas tengo, ¿no? Analizo el riesgo. Si es que el riesgo me sale alto, pues tengo que tomar algunas medidas para que ese riesgo baje, ¿no? Entonces, ese es, el responsable es la persona competente. Es por eso que algunos prevencionistas, por no decirle todos, ¿no? Los mandan a los cursos de persona competente, porque son los prevencionistas los que hacen la supervisión, ¿no? ¿Qué más dice? La persona competente debe tener la autoridad para detener el trabajo. Claro, si estás a cargo de la supervisión, si ves algo malo, vas a detenerlo. Difícilmente la persona autorizada puede detener a veces, ¿no? Porque duda, no tiene tanto conocimiento, puede dudar y no tiene a veces la autoridad, ¿no? En cambio, la persona competente sí, ¿no? Porque suele ser el que supervisa, ¿no? O el prevencionista, etc. Dicha persona debe identificar, evaluar y establecer límites en las actividades del lugar de trabajo, ¿no? O sea, todo eso con el IPER, ¿no? Tengo que ver qué medidas son las que minimizan el riesgo de esa actividad. Estos límites deben ser comunicados a todos los trabajadores. Ahora, si yo he hecho un análisis, no me lo voy a guardar para mí, ¿no? Eso tiene que ser comunicado. Reúnes al personal autorizado, ¿no? Y le indicas cuáles son los peligros y cuáles son las medidas que deben adoptarse, ¿no? Ellos como personas autorizadas lo que van a hacer es cumplirla, ¿no? Porque esto ha sido analizado y ha sido respaldado. Obviamente tienes que tener el respaldo económico también para poder implementar esto, porque si tú haces un análisis y necesitas un determinado equipo, ese equipo tiene que ser comprado, ¿no? O sea, no te vas a fabricarte un equipo, ¿no? Entonces, si no tienes, ahí es el problema, cuando no hay el equipo. El principal problema de accidentes en altura es porque no se cuenta a veces con el recurso para adquirir los equipos, ¿no? Es más raro el tema de conocimiento, porque el conocimiento está ahí, ¿no? Es una persona que no lleva cursos, inclusive puede revisar en internet, puede autocapacitarse, ¿no? Pero los equipos sí tienen un costo, ¿no? Y hay que adquirirlos. Y son equipos que tienen que ser con certificación, ¿no? No es que uno puede elaborar un equipo, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. Tú puedes identificar, tienes la solución, pero la solución conlleva un equipo. Y después la empresa te dice, bueno, no hay plata o espérate unos meses hasta que tengamos presupuesto. Entonces, por mientras trabajas con riesgos altos, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer una supervisión de esa manera. Bueno, ahí, por ejemplo, si ustedes ven la presentación, está la descripción y ven también unas imágenes. Estas imágenes son reales de la formación que hacemos nosotros, ¿no? Este curso es básicamente son prácticos, ¿no? O sea, por lo general no hay cursos virtuales de persona competente y calificada, ¿no? O sea, ¿cómo te enseñaríamos a hacer una instalación vía virtual, ¿no? Ahora con la de la pandemia, no sé, no creo que haya salido algún curso virtual, o al menos no lo llevaría, ¿no? Yo creo que no sería adecuado, ¿no? Estos cursos tienen que ser prácticos, tienes que usarlo y tienes que estar en altura, ¿no? He puesto que estas imágenes son de los cursos que hemos hecho, ¿no? De los diferentes cursos, ¿no? De persona autorizada, competente, calificada, ¿no? Usando diferentes equipos. Un poco para que vean que las imágenes sí son reales de la empresa. La persona competente debe preparar, actualizar y revisar y aprobar los procedimientos. Claro, él mismo podría de repente realizar el procedimiento o mandar a hacer el procedimiento de alguien, o un operario, de repente una persona autorizada que tenga más conocimiento en esa actividad, del día a día, podría de repente redactar el procedimiento
pero es la persona competente el que lo va a revisar y lo va a aprobar, ¿no? En primera instancia. Después va a ir al director del programa y él le va a dar la revisión final, ¿no? Con lo que es un sistema de gestión, ¿no? Tú haces un control de documentos y tienes esas partes, ¿no? El que lo elaboró, el que lo revisó y el que lo aprobó, ¿no? Pues es muy, muy similar a lo que pide ANSI a un sistema de gestión, ¿no? Es muy similar, ¿no? Inclusive en el tema de las revisiones. Y sigue la persona competente acá, ¿no? O sea, tiene más cosas. Dice, debe especificar por escrito en los procedimientos de protección contra caída los sistemas que se habrán de implementar. Obviamente los procedimientos tienen que ser específicos, tienen que indicar qué equipo se usa y cómo se hace la inspección y mantenimiento, ¿no? Todo eso tiene que estar reunido en el procedimiento. Estas personas deben supervisar la selección, instalación, uso e inspección de anclajes no certificados, ¿no? O sea, podría supervisar, pero no lo hace. O sea, él no hace el anclaje, ¿no? No hace en sí la certificación, ¿no? Él básicamente puede supervisar de repente a un anclaje móvil, ¿no? Con un conector de anclaje, ¿no? Pero ya en temas de estructura, eso tiene que ser hecho por una persona calificada. La persona competente debe comprobar que los sistemas de protección hayan sido instalados y supervisados de acuerdo con el presente estándar, ¿no? Y todas las normas federales. O sea, él sí conoce las normativas y trata de hacerlas cumplir, ¿no? Pero él no tiene una formación como para hacer una instalación, por ejemplo, ¿no? También debe comprobar que las personas autorizadas para realizar trabajos en alturas estén capacitadas, ¿no? Entonces, si viene una persona, dice que va a hacer una actividad, que tú estás a cargo de la supervisión porque eres una persona competente, pues tienes que pedirle su certificación, ¿no? Bueno, si ella es una contrata, de repente es más notorio, ¿no? Porque a veces cuando es de la misma empresa, un poco que ya es un estándar y se sabe que todos los que van a trabajar tienen que tener una certificación. Pero si viene una contrata y tú eres la supervisión, eres la persona competente, tienes que pedirle la certificación de persona autorizada, ¿no? Y ver si es que la certificación es original, porque puede ser una certificación pues de 1 hora y después en 1 hora y le han puesto 8, ¿no? O puede ser una certificación Bamba también, ¿no? Hoy en día los centros de entrenamiento tienen en su sistema de páginas web la manera de comprobar que estos certificados son válidos o estén vigentes o no sean pirateados, ¿no? Entonces, uno como supervisor debe pedir estos registros, estos certificados, y deberíamos entrar a la base de datos de la empresa o llamar a la empresa si es que no tiene ese sistema y saber si es que está vigente el certificado, no sé que haya alterado la fecha, y si es que realmente esa persona haya llevado la formación de persona autorizada, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad que hoy en día con la tecnología es más fácil, ¿no? Antes era pues seguramente mucho más complicado saber si es que ese certificado era original o no. Y también dice la persona competente debe establecer los requisitos de las distancias de seguridad también, ¿no? Comprobar que se haya diseñado adecuado en tales personas, que tengan acceso al punto de trabajo. Es un poco del control de acceso, ¿no? No todos pueden llegar a ciertos lugares, ¿no? Depende de la actividad. Bueno, sigamos con la persona competente acá. La persona competente se debe asegurar que un rescate inmediato a las personas autorizadas, ¿no? Claro, es responsable también. Si alguien se va a caer o alguien tiene el peligro de caída, ¿no? Dentro del procedimiento hay también la parte de rescate, ¿no? Entonces, muchas veces cuando supervisas como persona competente, tienes todo. Tienes el equipo, están revisados, hasta nuevo pueden estar los equipos, ¿no? Pero también tienes que ver si es que se produce un incidente. Recuerda que el ser humano es impredecible, ¿no? Puede cometer errores. Si cae, ¿cómo lo van a sacar en menos de 15 minutos, ¿no? Entonces, si la empresa no te puede demostrar o la persona autorizada no te puede demostrar cómo lo van a bajar en menos de 15 minutos, entonces uno debería parar, ¿no? Debería parar el trabajo hasta que puedan ellos demostrar, ¿no? Que tienen un plan de rescate. Es responsabilidad también de la persona competente o supervisor.
Es por eso que algunos cursos se llaman de ese tipo, ¿no? Se llama persona competente o también se llaman supervisor en trabajos en altura y abajito dice persona competente. La persona competente debe remover todos los sistemas de protección contra caídas y los componentes que hayan sido dañados, ¿no? Claro, como es parte de la supervisión, una de sus tareas es la inspección, revisa, está dañado, con ciertos requisitos que establece algún procedimiento, ¿no? ¿Qué significa un equipo dañado? ¿No? Entonces, obviamente lo va a descartar, ¿no? Inclusive podría deshacerse de él, cortarlo, ¿no? Entonces, él tiene esa autoridad. Y dentro de sus funciones también dice la inspección periódica, ¿no? Lo que les mencionaba, de todos los equipos. Antes del trabajo, obviamente, ¿no? Si va a haber un trabajo, se está iniciando, pues la persona competente, aparte de revisar si es que tienen los certificados vigentes, tiene que ver que todos los equipos estén en buen estado y que se tengan en la cantidad, ¿no? Y el equipo adecuado. Puede ser que haya un equipo que no sea el adecuado, que el absorbedor más la línea no te brinde la protección y vas a llegar al suelo igual, ¿no? Entonces, no solamente estén en buen estado, sino que sea el adecuado según el procedimiento que sea redactado. Bueno, ahí ya hemos acabado con la persona competente y vamos a ver a la persona autorizada, ¿no? ¿Continúo? Ah, ¿no hay preguntas? ¿Cuál es la 7? Ya tú me digas. Listo. Entonces vamos a continuar, ¿no? De acá a unos minutos vamos a hacer un pequeño receso como para que haya alguna consulta, alguna pregunta de los participantes, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la persona autorizada. ¿Qué hace la persona autorizada? Dice, en todos los puntos en que se requiera protección contra caídas, la persona que esté autorizada para realizar trabajos en altura debe tener una comprensión de su trabajo, ¿no? Entonces es un conocimiento básico en realidad, ¿no? Debe conocer qué actividad es la que se va a realizar, qué equipos es el que debo usar, por qué debo usar estos equipos, cómo se va a inspeccionar ese equipo, porque la primera inspección lo hace el usuario, ¿no? La persona autorizada hace la primera inspección. Entonces, ¿cómo se revisa? ¿Cómo se hace el mantenimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Hay que difundir el procedimiento, entonces son las medidas. Y ya está. Eso es básicamente el conocimiento básico de una persona autorizada. ¿Quién lo brinda? Una entidad que tenga alguna certificación para poder autorizar a esta persona, ¿no? La capacitación puede ser brindada interna, ¿no? Puede ser interna también, ¿no? La norma no dice que lo mandes a una empresa externa, ¿no? El problema de la parte interna es lo que le decía al inicio, ¿no? Ser juez y parte. A veces hay varias observaciones en las auditorías, ¿no? Dice, bueno, estas son personas autorizadas, competentes y calificadas. Bueno, ¿quién lo avaló? Bueno, el gerente. ¿Y el gerente qué competencias tiene para hacer eso? Bueno, el gerente no, es un ingeniero mecánico, pero tiene conocimiento en estos temas de instalación, no tiene, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Puede ser una empresa o una misma empresa, puede darle el título de autorizada, competente y calificada, pero en las auditorías vas a tener esos problemas de cómo demostrar realmente las competencias de quién enseñó, ¿no? Entonces, acá también la persona autorizada se recomienda que también lleve su cursito, ¿no? El cursito de persona autorizada, que es básico en realidad, es básico, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene la persona autorizada? Dice, la persona autorizada debe llamar la atención de la persona competente sobre todas las condiciones. Entonces, cuando hay una condición peligrosa, ¿no? O sea, él lo detecta con su conocimiento básico, lo que va a hacer es, no lo va a corregir, o sea, lo que va a hacer es parar y lo va a reportar, ¿no? Se va a comunicar con la persona competente, que es la supervisión, le dice, mira, esta es la condición que se presenta. La persona competente va a ir al lugar y va a decir, tienes razón, ¿no? O no tienes razón, de repente es una mala interpretación también, ¿no? Dice, no tienes razón porque esto va a pasar esto y está dentro de lo permitido. Ah, ya, ¿no? Entonces, porque tiene más conocimiento y experiencia, en teoría, ¿no? Entonces, si no es el caso, si es que realmente la persona autorizada tiene razón en esa observación de seguridad, entonces simplemente pararán y corregirán, ¿no? Y la persona competente, como tiene cierta jerarquía, hará los trámites para esa corrección, ¿no? Si necesita comprar algo, si necesitas colocar algún equipo, etcétera, ¿no? Ese es el enlace que se tiene.
¿Qué más tenemos en la persona autorizada? Dice, la persona, esta persona debe utilizar, inspeccionar, conservar, guardar y cuidar de manera apropiada su equipo, ¿no? Entonces es una responsabilidad de él, ¿no? O sea, no es que lo va a tirar, le vaya a poner químico, le pone su nombre, no. O sea, ha tenido una formación básica, pero ahí también se le indica cómo se inspecciona y qué cuidados debe tener, ¿no? Y es responsable del cuidado. Aparte de que debe tener o de adquirir cierta conciencia, ¿no? Por eso está el director del programa, la persona calificada, competente, deben de indicar que ese equipo es, de alguna manera, le salva la vida, ¿no? Si es que ese equipo no está en buen estado, no es la vida del supervisor ni del director del programa, es la vida de él, porque él lo está usando, les está colgando, ¿no? Por eso la importancia de que él adquiera una conciencia de la revisión y el mantenimiento de su equipo. Obviamente, si está en mal estado, informará y dirá que lo cambie, ¿no? Entonces, de conservar su equipo también en las mejores condiciones. Bueno, acá ya tenemos al rescatista competente, ¿no? Y hemos pasado al tema de, hemos visto el de calificada, competente y autorizada, ¿no? Ahora vamos a ver qué es un rescatista competente. Igual, ¿no? Llevará su curso de rescatista competente, ¿no? El rescatista competente debe prever dentro de la planeación de rescates las situaciones con probabilidades de incidencia y desarrollar procedimientos y métodos apropiados, ¿no? Entonces, sigue casi la misma línea. Ya es un profesional, ha tenido entrenamiento, inclusive puede tener cierta experiencia, ¿no? Desarrolla un procedimiento, es revisado por alguien que conozca también de rescate. Uno podría decir que lo va a revisar la persona competente. No necesariamente tiene que ser revisado por alguien que también tenga un conocimiento mayor, ¿no? Sobre este tema. Puede ser el gerente también. Lo que pasa es que a veces el director del programa no solamente lleva el curso de persona calificada, lleva el de competente y lleva también el de rescate, porque es obviamente pues todo un conjunto, es uno solo, es un sistema, ¿no? Entonces el rescatista competente desarrollará el procedimiento y eso lo revisará alguien que tenga mayor jerarquía que él, ¿no? Eso sería el director del programa, que en teoría también debería haber llevado el curso de rescate, o a menos que lo designen a un auditor, ¿no? Podría ser una empresa auditora, una empresa consultora. Dice, no, bueno, tenemos este procedimiento, queremos saber si está bien, ¿no? Y el que lo va a revisar, ¿no? El que lo ha hecho es el rescatista competente y el que lo va a revisar puede ser un ente externo, una consultora, ¿no? Un rescatista ya con cierta experiencia y cierto reconocimiento y grado, ¿no? Puedes tener esa situación. Los rescatistas competentes deben tener conocimiento práctico y capacitación. Obviamente, pues no hay curso virtual de rescates, es netamente práctico, ¿no? Como indica ahí, ¿no? Hay empresas que se prestan a eso, ¿no? Si te hacemos tu curso de rescate virtual, ¿no? Sales así con todos los certificados de la NASA, ¿no? Y yo no sé a quién va a rescatar, o sea, va a rescatar de un virus informático, ¿no? Porque tiene que ser práctico, ¿no? Y varios días, ¿eh? Los recursos de rescate suelen ser, y si es rescatista competente, suele ser varios días, porque también hay rescatista autorizado, una maniobra sencilla nada más, ¿no? Un rescatista competente conoce mucho más de rescate, son varios días. Inclusive hay hasta semanas de formación en rescate. Sigo, ya, listo, ¿no? Sigamos, ¿no? Hasta que me pasen la voz. Sigamos con lo que es rescatista competente. Dice, el rescatista competente debe preparar, actualizar, revisar y aprobar los procedimientos, ¿no? Planeados para rescates diseñados por el director del programa, antes de que la persona autorizada comience sus actividades, ¿no? Entonces, también se da este caso, ¿no? Que el director del programa pueda preparar y lo pueda aprobar, digamos, alguien de mayor conocimiento. También se puede dar ese caso, ¿no? El rescatista competente debe verificar que todos los rescatistas autorizados hayan sido capacitados y sean expertos en la ejecución de rescates, ¿no? El rescatista autorizado, pues, es una capacitación básica de una actividad puntual, ¿no? De una situación puntual, ¿no?
Están trabajando en un poste y él solamente pues tiene la formación de rescatarlo en el poste. Está autorizado solamente para rescatarlo del poste, ¿no? Entonces el rescatista competente debe asegurarse que conozca eso y que tenga cierta periodicidad de entrenamiento también. Una forma de demostrar eso es con los simulacros, ¿no? Esto tiene que ser dentro del programa de actividades, hay que contemplar el tema de simulacros para saber si es que realmente el rescate funciona o no, o qué equipos adicionales podemos tener y ver los tiempos también, ¿no? El rescate es una cuestión práctica y cuanto más práctica tengas, pues se hará, el tiempo se acortará, ¿no? Y eso beneficia obviamente a la persona que está en suspensión. El rescatista competente también debe identificar los recursos necesarios, ¿no? Entonces, él es como el asesor ahí, ¿no? Entonces, tenemos una actividad en altura, con ciertos peligros, la persona se nos cae, hay que rescatarlo, ¿y qué equipo necesito? Entonces, él va a decir, bueno, necesitamos esto, tantos metros de cuerda, un descensor, recomiendo del modelo Sparrow, poleas dobles, con un sistema de freno, o sea, él hará su lista, ¿no? Y adquirirán estos equipos, ¿no? Y después harán pues su simulacro para ver la demostración del funcionamiento. Obviamente el rescatista competente debe conocer también los riesgos asociados con los rescates desde altura, ¿no? Además de los procedimientos necesarios para minimizar los riesgos dentro del área de rescate, ¿no? Ahora, como recomendación, aparte del curso de rescatista competente, debería tener una formación también de persona competente, ¿no? Para que conozca las medidas de trabajos en altura y poder identificar estas situaciones también, ¿no? O sea, es una recomendación, ¿no? Que el rescatista competente también tenga la formación de persona competente. Bueno, ¿qué más dice ahí el rescatista competente? El rescatista competente debe verificar que la señalización para la ubicación de equipos e instrucciones de rescate sean coherentes con este estándar, ¿no? Se va a revisar el procedimiento y va a ver que esto que se entienda. El rescatista competente debe comprobar que el equipo de rescate esté protegido contra daños, ¿no? Uno de los principales daños que se puede tener en un rescate es la cuerda. Entonces, siempre en rescate se enfatiza, y el rescatista competente debe hacer énfasis a la protección de los equipos, ¿no? Principalmente a los sintéticos. Los sintéticos son muy fáciles de poder sufrir daño en una estructura, en un filo, ¿no? No sé, pues una calamina, una zona rugosa, oxidada. Entonces, eso tiene que ser protegido. O sea, no es que uno ya no va a rozar. O sea, podría tener un rozamiento, pero eso tiene que estar cubierto de alguna manera, ¿no? La cuerda, las cintas, ¿no? Es por eso que existen varios sistemas de protección. Sistemas móviles, sistemas fijos, de malla, de poleas, podría ser un desvío de poleas. O sea, hay muchas maneras de poder proteger los elementos sintéticos como la cuerda y las cintas, ¿no? ¿Quién lo hace? El rescatista competente. Tiene que identificar esos puntos de peligro de los elementos con rosa, principalmente los sintéticos. El rescatista competente también debe cerciorarse de que los procedimientos de reacción y la ejecución de un rescate sean evaluados al menos una vez al año, ¿no? Por eso que hay un programa de simulacros, ¿no? De ahí viene, pues, que los simulacros deben hacerse por lo menos una vez al año, dice, ¿no? Ahora, eso es, digamos, lo mínimo, ¿no? Pero siempre cuando uno cambia de proceso, ¿no? O adquiere un determinado equipo, hay que comprobar el funcionamiento de eso, ¿no? Y hay que hacer un simulacro. Y después ya, si es que estás tan atareado, pues lo harás mínimo al año siguiente, ¿no? Pero al menos al inicio y una vez al año, al menos deberíamos hacer un simulacro de rescate. Ah, si lo haces seguido, nadie se molesta también, ¿no? Después tienes el rescatista autorizado. ¿Todavía? Ya sigamos. Ya va a ser las 9. Listo. Rescatista autorizado. Dice, es responsabilidad de los rescatistas autorizados realizar o cooperar en los rescates que ocurran en el lugar de trabajo. Es un curso básico, ¿no? Suele ser a veces de un día, de una maniobra puntual, ¿no? Ya voy a trabajar en andamios. Bueno, entonces haremos un rescate en andamios, ¿no? No haremos más, ¿no?
porque es una formación básica, ¿no? En cambio, el rescatista competente sí, tiene varios módulos de rescate, ¿no? Se hacen en varios días, ¿no? El rescatista autorizado debe tener a través de su experiencia y la capacitación el conocimiento y la habilidad para la selección, uso, almacenamiento y cuidado de todo el equipo necesario para realizar un rescate. Claro, él conoce, es una actividad específica. Si solamente trabajamos en andamios, rescatista autorizado sabe que debe usar pues, una cuerda, una polea, un descensor, un bloqueador de mano y, bueno, algunas cintas de anclaje, ¿no? Entonces es sencillo, lo tiene ya configurado en su saca, ¿no? Entonces es un conocimiento básico de una labor específica. Obviamente también conoce el tema de la protección y el mantenimiento, ¿no? Hay, por ejemplo, ven las imágenes, son, como le decía al inicio, son imágenes reales de la formación que hacemos, ¿no? ¿Qué más dice sobre el rescatista autorizado? Dice, el rescatista autorizado debe asegurarse de que haya desarrollado un procedimiento de rescate también para el sitio, ¿no? Igual, todo se maneja en un sistema de gestión en base a procedimientos, ¿no? Obviamente, pues al momento del rescate no vas a sacar tu procedimiento, ¿no? O sea, ese procedimiento ya está y eso lo tienes que poner en práctica y afinarlo con los simulacros, ¿no? Pero no es que en ese momento voy a ver qué paso sigo y a ver cómo es que le conectaba. No, o sea, eso tiene que ya saberse, pero eso está sustentado, ¿no? Con un procedimiento. Porque si haces mal la maniobra y la persona cae o se accidenta, pues el respaldo es el procedimiento, ¿no? O sea, había un procedimiento y fue una mala maniobra, ¿no? Porque ya había unos directrices que cumplir y no se cumplió. El rescatista autorizado debe inspeccionar el equipo de rescate de acuerdo con los procedimientos desarrollados, ¿no? Igual, cuando uno está en este tema de rescate, los equipos se inspeccionan, ¿no? Lo puedes inspeccionar diario, ¿no? Entonces, tú tienes la configuración del equipo, tienes tu saca, almacenas, pero previamente lo revisas, ¿no? Y al día siguiente igual lo puedes revisar o a la semana, ¿no? Pero siempre hay que revisar los equipos. Así nunca lo hayas usado, ¿no? Siempre puede haber, depende, pues, humedad, se puede haber generado moho, entonces hay que hacerle un mantenimiento, hay que lavarlos, ¿no? Entonces siempre uno revisa y es responsabilidad del rescatista revisar antes su equipo. El rescatista autorizado debe tener conocimiento de los riesgos reales que pueden comprometer la seguridad del rescatista también, ¿no? Entonces, en la formación también se hace énfasis a eso, ¿no? Si bien es cierto, él va a hacer el rescate, pero tampoco no se puede convertir en víctima, ¿no? Se tiene que ver qué peligro se tiene, la caída, los factores de caída, los golpes, ¿no? Los roces que se puede tener de elementos sintéticos con ciertos materiales. Entonces, también se hace énfasis a eso. Bueno, y entonces ahí ya hemos culminado con el tema del rescatista autorizado y tenemos al instructor del personal calificado, ¿no? Ah, ok. Listo, entonces acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para una rueda de preguntas. Ah, no los voy a escuchar, ¿no? Ah, ya. Es el traductor. ¿Es en inglés? Buenas noches, profesor. La siguiente consulta para usted. ¿Qué cualidades debe de tener un supervisor de seguridad? Bueno, habría que ver algún tipo de procedimiento para saber qué requisitos se reúnen, ¿no? Para un supervisor de seguridad. A veces los estados o las naciones en los proyectos públicos establecen una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto, va a ser supervisado, es una obra civil, el residente será un ingeniero civil y a cargo del programa estará pues a cargo un ingeniero de seguridad industrial, ¿no? O afines a veces dice, ¿no? Entonces, ya se establecen ciertos requisitos, ¿no? Que podría ser una lista enorme, ¿no? Dependiendo las actividades que se requieran. Si es una actividad de altura, por ejemplo, pues el que supervise, aparte de su formación de ingeniería o de ingeniero de seguridad, pues seguramente le pedirán que sea una persona calificada o competente,
¿no? Para que pueda tener el conocimiento de dar solución al problema que se pueda presentar en altura. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas son? Creo que son, como me mandaste, son como 50, ¿no? 10 años. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre soga y cuerda? Ya, el término soga es usado mayormente para un material de fibra, ¿no? Vegetal, ¿no? Eh, o a veces le dice cabuya, es, digamos, uno de los elementos más comunes que a veces uno encuentra, ¿no? Y el término cuerda es un término más usado, o sea, más usado, es más común. No es que esto sea la Biblia y que esto es así y lo demás está mal, no. Es lo más usado, la cuerda, para un elemento sintético. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué la diferencia de la distancia total de caída entre la regulación americana y la europea? Sí, que cada uno, digamos, establece su propio estándar, ¿no? Los americanos establecen 1.8, o sea, es 6 pies, si lo pasamos es 1.8, y los europeos lo establecen 2, ¿no? Es en base a estadísticas de accidentes, ¿no? Ahora, no difieren mucho tampoco, ¿no? O sea, puede ser que uno diga, no, el otro es 4 y este es 2. No, no es tanto, ¿no? Sí, difiere en realidad unos 20 centímetros, ¿no? Pero no es mucho, es una designación que hacen en base a la investigación de accidentes y a la probabilidad de una caída. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿la ayuda a la instrucción incluye plan de rescate en altura y la certificación por cuánto tiempo es? Las certificaciones va a depender a veces mucho de la legislación nacional, ¿no? Que puede haber directrices que tengan una consigna que sea cada año, ¿no? En el caso de ANSI, que no está en esta sección, pero está en otra sección, el entrenamiento es cada 2 años, ¿no? ANSI establece que es lo mínimo para poder, digamos, hacer un refresh, ¿no? Cada 2 años debería hacerse una nueva, en realidad nueva no es una recertificación, ¿no? Cada 2 años. ¿Existen diferentes tipos de arnés? Sí, no, existen varios, ¿no? Dependiendo qué actividad hagas, ¿no? Hay arneses para poda de árbol, hay arneses para suspenderse, hay arneses modelo rescatista, arneses industriales para hacer trabajos en plataformas, ¿no? En el cual tienes el modelo chaleco, el modelo de paracaídas, ¿no? O sea, y de materiales distintos también, ¿no? En inox, en aluminio, en acero. O sea, todo va a depender qué actividad hagas y de acuerdo a la actividad se recomienda un determinado arnés. Claro, pero compadre. Perfecto. O sea, Vamos con la siguiente pregunta. yo creo que con Argentina. ¿Las construcciones o infraestructuras Vamos a ver, vamos a ver. cuentan con reemplaje diseñados o desmontables? Sí, pues también quisiera con Chile, pero vamos a ver, pues, ojalá, pues. Bueno, los Sí, ojalá, dispositivos de o sea, anclaje va a tener un depender curso. del proyecto, ¿no? O sea, qué nivel de compromiso tenga, ¿no? Y de la supervisión. Si la supervisión no tiene definido algún procedimiento, ¿no? Entonces, pues no vas a tener anclajes certificados. Pero si la supervisión tiene una definición de qué es un anclaje certificado, es solamente cumplirlo. Todo va a depender de la envergadura del proyecto, ¿no? Hay proyectos que medio informales, ¿no? Donde no tienes, pues obviamente, anclajes adecuados, y hay proyectos de envergadura, con supervisión, todo definido, en el cual pues todo tiene que ser instalado por una persona calificada y testeado, digamos. Perfecto. ¿Qué sistema contra caídas es el más recomendado utilizar en infraestructuras que no son antisísmicas? O sea, todo depende de la actividad, ¿no? O sea, no hay un arnés, un equipo para sismos, ¿no? O sea, se cae el edificio y va a salir un ala y vas a salir volando de ahí. No hay. O sea, es solamente industrial, para rescate, para suspensión, ¿no? No hay algún equipo para situaciones de sismo.
paracaídas se utiliza un sistema de restricción o de tensión? Dependiendo la actividad que hagas y la situación que puedes tener, ¿no? Restricción es si es que no quieres o estás moviéndote en una plataforma, en un techo, y no quieres llegar pues a caer, ¿no? Entonces usas un sistema de restricción. Pero también podrías tener o un sistema pasivo de baranda, de señalética, o sea, existen varios sistemas y ya depende del director del proyecto o de la persona competente cuál usa, ¿no? Muchas veces el uso es de acuerdo al costo, ¿no? O sea, ¿qué cuesta menos? Ese es el que uso y ese es lo mínimo que está en el estándar, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto tiempo dura un arnés? Y si se mancha con pintura, ¿lo puedo lavar con tina? Ya, el arnés y todos los equipos que son sintéticos, la duración depende del fabricante, ¿no? Hay fabricantes que te dan 5 años, otros que te dan 10, otros que te dan 15, ¿no? Y otros que simplemente te dicen, si es que reúne ciertas características, lo puedes seguir usando, ¿no? Por lo general, no van a pasar de 20 años, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? Porque el material sintético se degrada con el tiempo, pero la duración depende del fabricante. Tienes que consultarle con el fabricante, ¿no? Él te tiene que decir cuánto dura. Obviamente, si es que no ha recibido daño. Ah, y si lo has lavado, y si tiene manchas, no lo puedes, si es el clásico arnés de material sintético de poliéster, no le puede caer químicos, ¿no? Entonces, si le ha caído químicos, hay que sacarlo fuera de servicio. Es por eso que existen otro tipo de arneses para trabajos con químicos, ¿no? Que son recubiertos o tienen una capa o un baño de poliuretano. Entonces, a esos equipos sí le podrías meter de repente un solvente para quitarle la epóxica, ¿no? Pero es otro tipo de arnés ya con cierta protección, ¿no? Pero si es el clásico arnés de poliéster y le cae un químico, se saca fuera de servicio. No lo puedes lavar ni siquiera con detergente industrial. Excelente. ¿Por qué se considera 5.000 libras el punto de anclaje de la resistencia mínima? Cuando una persona cae, no solamente su peso, ¿no? O sea, el impacto que se genera por la dinámica de la caída puede llegar hasta 1 tonelada en el peor de los casos, ¿no? Que no se active el absorbedor de impacto, ¿no? Y con la distancia de caída que también igual, las líneas suelen ser de 1,80 m, la más larga que existe, ¿no? Entonces, la fuerza de impacto en una caída, ¿no? Teniendo una línea, inclusive con absorbedor, ¿no? Puede llegar a fuerzas de 400, 600, 800, inclusive 1 tonelada. El anclaje tiene que ser capaz de resistir el doble de esa fuerza de impacto, ¿no? Entonces, si estamos hablando que una caída, en el peor de las situaciones, podrías llegar a impactar con 1 tonelada, el anclaje tiene que resistir por lo menos el doble, ¿no? Tienes que tener un factor de seguridad. Y en altura se considera un factor de seguridad de 2, ¿no? Por ejemplo, en actividades de izaje, el factor de seguridad es de 5, ¿no? O sea, un equipo, para que se rompa, realmente tienes que meterle 5 veces esa carga, ¿no? En altura se considera 2, ¿no? Entonces, si tú lo impactas con 1, ese anclaje tiene que resistir por lo menos más de 2. De ahí viene ese estándar de 2 toneladas o 2 toneladas 268 aproximadamente, 22.2 kilonewton o 5.000 libras, ¿no? Es el doble de la máxima fuerza de impacto en el peor de los casos. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿los equipos de protección contra caídas se deben inspeccionar cada vez que se vayan a utilizar? Sí, cada vez que uno va a hacer un trabajo, tiene un equipo y lo revisa primero, ¿no? Y después del trabajo también lo vuelves a revisar, ¿no? Entonces, básicamente es antes del trabajo y después del trabajo.